Me enseñaron que los genes controlan la vida, que en ellos se inscriben todas nuestras capacidades y características, pero es falso. No somos víctimas de nuestra genética. En realidad es el ADN el que está controlado por el medio externo celular. ¿Qué significa eso? La célula es la vida. Hablar de una célula es como hablar de una persona. Nosotros recibimos la información a través de los 5 sentidos y las células reciben las señales del entorno a través de los receptores que captan la información. El ADN es controlado por señales que vienen desde fuera de la célula, incluyendo mensajes energéticos de nuestros propios pensamientos, tanto los positivos como los negativos. Y de lo dicho anteriormente, muchas personas me preguntan, ¿somos lo que vivimos y pensamos? Y la respuesta es sí, y cambiar nuestra manera de vivir y de percibir el mundo es cambiar nuestra biología. Los estudios que empecé hace 40 años demuestran que las células cambian en función del entorno, es lo que llamamos epigenética. Epi significa por encima de la genética, más allá de ella. Según el entorno y como tú respondes al mundo, un gen puede crear 30.000 diferentes variaciones. Menos del 10% del cáncer es heredado, es el estilo de vida lo que determina la genética. Entonces seguro que estarás preguntándote, ¿es el entorno el que nos define? Aprendemos a vernos como nos ven, a valorarnos como nos valoran. Lo que escuchamos y vivimos nos forma. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Somos víctimas de nuestras creencias, pero podemos cambiarlas. Pero las creencias están inscritas en lo más profundo de nuestro subconsciente, afirman muchos. Y eso es cierto. El subconsciente es un procesador de información 1.000.000 de veces más rápido que la mente consciente y utiliza entre el 95% y el 99% del tiempo la información ya almacenada desde nuestra niñez como un referente. Por eso cuando decidimos algo conscientemente como, por ejemplo, ganar más dinero, si nuestro subconsciente contiene información de que es muy difícil ganarse la vida, no lo conseguiremos. Entonces, si cambiamos las percepciones que tenemos en el subconsciente, cambiará nuestra realidad, y lo he comprobado a través de numerosos experimentos. Al reprogramar las creencias y percepciones que tenemos de cómo es la felicidad, la paz, la abundancia, podemos conquistarlas. Seguro que estarás diciendo, me suena a fórmula feliz. Pero así es como funciona el efecto placebo. Si pienso que una pastilla me puede sanar, me la tomo y me encuentro mejor. ¿Qué me ha sanado? ¿La creencia? Eso parece. Al igual que los pensamientos positivos y el efecto placebo afectan a nuestra biología, existe el efecto nocebo. Si crees que algo te hará daño, acabará por hacerte daño. Henry Ford decía que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienen razón. Si eliges vivir un mundo lleno de amor, tu salud mejorará. ¿Y eso por qué? La química que provoca la alegría y el amor hace que nuestras células crezcan, y la química que provoca el miedo hace que las células mueran. Los pensamientos positivos son un imperativo biológico para una vida feliz y saludable. Existen 2 mecanismos de supervivencia: el crecimiento y la protección, y ambos no pueden operar al mismo tiempo. O creces o te proteges. Los procesos de crecimiento requieren un intercambio libre de información con el medio. La protección requiere el cierre completo del sistema. Una respuesta de protección mantenida inhibe la producción de energía necesaria para la vida. Para prosperar necesitamos buscar de forma activa la alegría y el amor, y llenar nuestra vida de estímulos que desencadenen procesos de crecimiento. Las hormonas del estrés coordinan la función de los órganos corporales e inhiben los procesos de crecimiento, suprimen por completo la actuación del sistema inmunológico. Las percepciones que formamos durante los primeros 6 años, cuando el cerebro recibe la máxima información en un mínimo tiempo para entender el entorno, nos afectan el resto de la vida. Y las creencias inconscientes pasan de padres a hijos. Así es, los comportamientos, creencias y actitudes que observamos en nuestros padres se graban en nuestro cerebro y controlan nuestra biología el resto de la vida, a menos que aprendamos a volver a programarla. Pero ¿cómo detectar creencias negativas? La vida es un reflejo de la mente subconsciente. Lo que nos funciona bien en la vida son esas cosas que el subconsciente te permite que funcionen.
Lo que requiere mucho esfuerzo son esas cosas que tu subconsciente no apoya. ¿Debo doblegar a mi subconsciente? Es una batalla perdida, pero nada se soluciona hasta que uno no se esfuerza por cambiar. Deshágase de los miedos infundados y procure no inculcar creencias limitadoras en el subconsciente de sus hijos. Aunque la medicina tradicional todavía no ha descubierto el papel que juega la energía como medio de información en los sistemas biológicos, sí que ha admitido, por irónico que parezca, las técnicas exploratorias no invasivas que interpretan ese tipo de campos de energía. Los físicos cuánticos han fabricado aparatos capaces de analizar las frecuencias emitidas por ciertas sustancias químicas. Estos sistemas de exploración les permiten a los científicos identificar la composición molecular de distintos objetos y materiales. Los físicos han adaptado esos aparatos para leer el espectro de radiación de energía emitido por los tejidos y órganos del cuerpo humano. Puesto que los campos de energía se trasladan sin problemas a lo largo y ancho del cuerpo físico, estos modernos aparatos, entre los que se encuentra el escáner TAC, el MRI y la tomografía por emisión de positrones, TEP, pueden detectar enfermedades mediante métodos no invasivos. Los terapeutas son capaces de diagnosticar problemas internos mediante la diferenciación del espectro de energía característico del tejido sano y del tejido enfermo en las imágenes exploratorias. El escáner revela la presencia de un cáncer de mama. El tejido enfermo emite una irradiación de energía característica que se diferencia muy bien de la energía emitida por las células sanas que lo rodean. Y ahora resulta que el estrés, el problema que genera el miedo, el estrés es responsable de hasta el 90% de las enfermedades. Tenemos que aprender a soltar el miedo. La conciencia tiene que cambiar. Es la propia química del miedo crónico la causa del problema. Si cambias tu mente, cambias la química. Y por lo tanto, te vuelves poderoso. Me gustaría discutir hoy el concepto de cómo el miedo influye en nuestra biología. Lo que entendemos de la naturaleza de la epigenética es que la composición de la sangre es en realidad lo que controla nuestra actividad genética. Que la composición de esa sangre, la química de la misma, se basa en las percepciones que tenemos en nuestra mente. Y cuando empezamos a tener una percepción de miedo, liberamos una química diferente en la sangre para prepararnos para protegernos del miedo que creemos que nos va a afectar. Así que digo, bueno, ¿qué pasa? Cuando mantenemos una imagen de miedo, una de las cosas que ocurre es que empezamos a movilizarnos para olvidar nuestro cuerpo para responder a ese miedo. Y la mayoría de nosotros sabemos que la movilización está relacionada con el sistema suprarrenal, el sistema de lucha o huida incorporado a nuestro cuerpo. Así que digo, bueno, ¿qué sucede fisiológicamente cuando estamos experimentando el miedo en nuestra mente? Y la respuesta es: el cerebro libera elementos como las hormonas del estrés, como el cortisol o la norepinefrina, así como agentes que afectan al sistema inmunitario, como la histamina o las citoquinas. Entonces, ¿cuál es la respuesta colectiva de la química del miedo en la sangre? Y la respuesta es: redirige el flujo de energía en nuestro cuerpo. Entiende esto, que la sangre está controlando la energía porque es donde están todos los nutrientes y los recursos. Y normalmente cuando no tenemos miedo, la sangre está más o menos concentrada en nuestras vísceras, los órganos que realmente ayudan al cuerpo a crecer y repararse y mantenerse. Por lo tanto, la energía de la sangre está siendo utilizada para mantener nuestra biología. Sin embargo, si vivimos con miedo, como el viejo concepto de ser perseguido por un tigre de dientes de sable, la pregunta es, ¿dónde quieres la sangre? Bueno, ya que el sistema suprarrenal nos ayuda en la lucha o huida, el sistema suprarrenal va a redirigir el flujo sanguíneo hacia los brazos y las piernas porque esos son los órganos que usamos para escapar del miedo. Así que lo primero que ocurre cuando el miedo está presente en nuestra mente es que las hormonas del estrés van a la sangre. De hecho, hacen que los vasos sanguíneos del intestino se cierren. ¿Por qué? Porque no necesitamos usar la energía para crecer y mantener el cuerpo cuando nos persigue ese tigre. Cuando los vasos sanguíneos de las tripas se cierran, la sangre se dirige a los brazos y las piernas, que son necesarios para la respuesta de lucha o huida. Y los entra porque, en un estado de miedo, algunas personas experimentan lo que se llama mariposas en el estómago. Esas mariposas en el estómago son la consecuencia fisiológica de que las hormonas del estrés hacen que los vasos sanguíneos se cierren en el intestino, empujando la sangre hacia los brazos y las piernas.
y ahí es donde necesitamos la energía del sistema. Así que número 1, cuando vives con miedo, cierras el crecimiento y el mantenimiento del cuerpo mientras te preparas para luchar o huir. Número 2, hay otro efecto también. Y es que cuando las hormonas del miedo se ponen en el cuerpo, de nuevo, queremos conservar toda la energía posible para huir de ese tigre. Así que cerramos cualquier mecanismo que no sea necesario en una respuesta de lucha o huida. Esto es especialmente importante en lo que respecta al sistema inmunitario. El sistema inmunitario es como un sistema suprarrenal interno. El sistema inmunitario me protege de las amenazas en el interior. El sistema inmunitario utiliza mucha energía, como bien sabes, porque si alguna vez has estado enfermo, te das cuenta de la poca energía que tienes. Puede que ni siquiera tengas suficiente energía para salir de la cama. Así que el significado aquí es importante. Cuando las hormonas del estrés se liberan en el cuerpo para conservar la energía para la lucha o la huida, las hormonas del estrés cierran el sistema inmunológico. Y esto es muy vital porque el uso de esa energía por el sistema inmunológico es tan alto que interferiría con la respuesta de lucha o huida. Por lo tanto, un aspecto significativo es este. No solo redirigimos el flujo de sangre lejos de las vísceras que mantienen nuestro cuerpo, sino que también inhibimos el sistema inmunológico, que está protegiendo el interior de nuestro cuerpo. Ahora bien, si solo se trata de huir de un tigre de dientes de sable, 10 minutos y se escapa del tigre, entonces el sistema puede volver a la normalidad. Pero, ¿qué sucede en el miedo crónico? El miedo a la vida de cada día que no estamos siendo apoyados. La respuesta es esta. Entonces, crónicamente, estamos cerrando el mantenimiento del cuerpo, lo que nos abre a infecciones e inflamaciones y todos los demás problemas. Y mientras estamos abiertos a esas infecciones, ¿adivina qué? También apagamos el sistema inmunológico, que nos protege de esas infecciones. Así que cuando digo que apagamos el crecimiento del mantenimiento del cuerpo, apagamos el sistema inmunológico por una escapada de 10 minutos de un tigre, no hay problema. Pero en el mundo de hoy, el estrés no es de 10 minutos. Es 24/7, 365. ¿Cuál es la consecuencia de una larga duración de vivir con miedo? Y la respuesta es que el cuerpo empieza a enfermar y comienza a desmoronarse. Ahora resulta que el estrés, el problema que genera el miedo, el estrés es responsable de hasta el 90% de todas las enfermedades. Y así, mientras pensábamos que los genes eran los causantes de las enfermedades, no. Es la consecuencia del estrés y la consecuencia química de que el cierre del crecimiento, el cierre del sistema inmunológico, abre el cuerpo para un fracaso. Y es por esto que la enfermedad es el resultado del miedo crónico. Así que la relevancia es esta. Tenemos que aprender a dejar ir el miedo. Tenemos que reconocer que la mayor parte del miedo es solo programación, gente que nos asusta con creencias sobre que esto va a pasar y aquello va a pasar. Y cuando mantenemos esas creencias en nuestra mente, esas creencias se traducen en la química del estrés, que luego impacta en el cuerpo de una manera muy negativa. Por lo tanto, la conciencia tiene que cambiar. Tenemos que parar los pensamientos de miedo, tenemos que cambiar a pensamientos más saludables. Si hay una imagen de miedo, esto te está debilitando. Así que en tu mente, cada vez que surja un miedo, si lo cambias por alguna otra historia, cámbialo por alguna otra visión. Cámbialo por visiones de felicidad, alegría. Cualquier cosa que prefieras hacer porque el miedo en sí es la causa de la enfermedad y el miedo es un resultado de la conciencia. Y no es real en la mayoría de los casos. Es una creencia. Y si cambiamos esa creencia que rodea al miedo, entonces estamos facultados para volver a un sistema vital sano, donde la sangre está fluyendo de nuevo a las vísceras, manteniéndonos y las inhibiciones en el sistema inmunológico se detienen. En este proceso, podemos entonces tener una vida de plena salud y felicidad, especialmente cuando reconoces que más del 90% de las enfermedades que enfrenta este planeta provienen del miedo. Depende de nosotros. Podemos cambiar el miedo. Conscientemente debes redirigir ese miedo y cambiarlo reemplazándolo con pensamientos de amor, felicidad, alegría, salud y todas esas maravillosas visiones. Porque con esa mentalidad, la química realmente mejorará tu vitalidad. Es la propia química del miedo crónico la que es la causa del problema. Si cambias tu mentalidad, cambias la química. Y por lo tanto, te empoderas para sobrevivir y prosperar.